Hola amigos, buenos días, buenas tardes. Depende en qué momento están mirando este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y pues es un placer, un honor poder una vez más estar con ustedes. La ocasión anterior pueden recordar que fue Daniel García el que tomó este lugar y pues es algo tremendo cómo Dios usa a la gente que quiere ser usada por Él. Y Daniel pues es uno de los líderes de nuestra iglesia, uno de nuestros colaboradores. De hecho, él es el que graba este video y lo edita, y también toma parte en esto Eduardo Quintero. Gracias a Dios por ellos. Ahora quiero comenzar recordándoles de una reunión social que tenemos cada primer viernes del mes. Y en este mes de agosto pues no tendremos esa reunión porque estamos con la semana del encuentro misionero, el 9º encuentro misionero. Pero los esperamos para el viernes 2 de septiembre. Primer viernes del mes, 2 de septiembre. Después de esto, quiero recordarles de la reunión de jóvenes y adolescentes. Y esto se realiza cada sábado a las 5:30. Lalo Quintero es el que está al frente de estos adolescentes. Y estamos pensando y orando en la posibilidad de separar a los menores, digamos de 13, de 14, algo así, y poner a otra persona que pueda estar con ellos, porque están creciendo, estamos creciendo, están viniendo adolescentes, y para que Lalo pueda enfocarse entonces en los mayores de 15. Pero hay que seguir orando. Vamos a ver cuando Dios nos pone a una persona comprometida, una persona responsable, una persona que ame a Dios y que ame la obra de Dios. También quiero recordarles de las reuniones presenciales que tenemos cada domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Entonces estas reuniones pues venimos para alabar a nuestro Dios, para tener comunión unos con otros, y también pues obviamente para encontrarnos con la palabra de Dios. Ahora, del 2 al 7 de agosto tendremos nuestro 9º encuentro misionero. Lamentablemente, en esta ocasión no estamos ofreciendo hospedaje para nadie, pero si alguien tiene la manera de venir, tiene la posibilidad de venir, lo que sí ofrecemos son los alimentos. Almuerzo, comida, cena. Eso sí, del 2 al 7 de agosto. Y no así el hospedaje. Lo lamentamos en esta ocasión. En la siguiente diapositiva ustedes pueden ver una fotografía de nuestra iglesia, de una de las reuniones que tuvimos, y tomamos una fotografía de toda la iglesia. Y aquí pongo esta fotografía para hablarles de la gira de nuestros 5. Una familia de 5 integrantes que Dios nos permitió enviar al Asia Central. Ahora hemos enviado un matrimonio más para que hagan equipo con ellos. Y ya no decimos nuestros 5, ahora decimos nuestros 7. Pero hablando de los 5, ellos andan de gira en México. Este domingo 31, ellos están aquí con nosotros, y por la tarde vamos a celebrar el aniversario de bodas de ellos. Y si alguien viene y toma fotografías, lo único que pedimos, por favor, es que no las suban al internet, no las suban a las redes sociales. El lugar donde ellos están ministrando es un lugar sensible. Pero hablando de esta gira de nuestros 5, van por diferentes iglesias, diferentes lugares donde les han invitado.
Y una cosa muy importante para ustedes, hermanos, amigos, iglesias que están invitando a nuestros 5. Ellos no les van a pedir nada, ellos no les van a decir algunas cosas, especialmente hablando de necesidades. Pero yo sí lo voy a hacer porque yo soy el pastor de esta iglesia y quiero que nuestra iglesia siempre esté enterada para que ore con inteligencia. Los boletos de avión para venir a México costaron un promedio de 106,000 pesos y esa compra se hizo con una tarjeta de crédito a 12 meses sin intereses, pagando un promedio de 9,000 pesos por mes. Al mes de julio, al terminar el mes de julio, se han pagado solo las primeras 3 mensualidades, lo cual significa que nos restan 9 mensualidades por pagar, de 9,000 pesos más o menos. Y aunado a esto, cuando ellos regresen desde Estambul hasta el final de su viaje, ellos necesitan comprar otros boletos por la cantidad de 35,000 pesos en total. 35,000 pesos más que se necesitan para llegar hasta su destino final cuando Dios permita que regresen a su destino. También quiero recordarles aquí las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 5, los versículos 7 al 9. Dice: por tanto tuve necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Gracias a todos los que han ofrendado generosamente, a los que lo siguen haciendo. Gracias a los que se han comprometido mes con mes y envían una ofrenda. Hermanos, de verdad, todo lo que nos envían para misiones, tenemos familias misioneras, lo distribuimos entre todos. Cuando una ofrenda viene definida, digamos esta ofrenda es para los misioneros en Tecash, o esta ofrenda es para los misioneros en Tlapa, o esta ofrenda es para tales misioneros, crean que la hacemos llegar así como lo designan. Cuando solamente envían ofrenda misionera, la distribuimos entre todos, porque todos tenemos el compromiso y todos tienen la misma responsabilidad. Entonces, dijo Pablo que la ofrenda debe ser preparada como generosidad vuestra. Sigo leyendo versículos 6 y 7. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aparte de estas necesidades que he mencionado de nuestros 5, también tenemos una necesidad específica de los 2, el matrimonio que todavía tenemos allá en el Asia Central. Ellos necesitan $3,000, un promedio de 60,000 pesos para las visas de este año. Simplemente ore y dé como propuso en su corazón. Nadie está obligado a suplir todo, pero cada uno puede cooperar con su granito de arena. Siempre hemos dicho que hay unas 3 cosas que podemos hacer hablando de la obra misionera. Podemos participar ofrendando, podemos participar orando o podemos participar yendo. Y estos misioneros han hecho las 3 cosas. Han orado, han ofrendado y se han ofrecido para ir. Ahora, un anuncio más, y es en cuanto a Veracruz. Dios nos ha dado un lugar en Veracruz y estamos orando por una familia que pueda ir de manera responsable, de manera comprometida, para ministrar en ese lugar de Veracruz. Y tenemos un matrimonio en entrenamiento. Viven en Tlapa Guerrero. Y pues están siendo entrenados. Nuestro hermano Sergio y nuestra hermana Chantal, los misioneros
de esta iglesia que están ministrando allá son los responsables de entrenar a este matrimonio. Oren, pueden ser ellos, pueden ser otros. Ahora vamos a orar. Dios, gracias por esta oportunidad, gracias por la palabra tuya que ahora vamos a compartir. Y Señor, ponemos en tus manos la necesidad específica de nuestros 5 y de nuestros 2 que tenemos en el Asia Central. Y Señor, pues tú sabes, tú siempre has suplido en su momento. Tú siempre has dado lo que se necesita. Mía es la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gracias por tu fidelidad y gracias por la fidelidad que pones en el corazón de cada uno de los que diezman, de cada uno de los que ofrendan para misiones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿De qué hablamos la ocasión anterior? Estamos considerando la carta a los filipenses. Y lo primero que les mencioné fueron 3 razones por qué la ciudad de Filipos era una ciudad estratégica. Y la primera fue porque era un centro comercial, un centro de comercio. La segunda, porque tenían una gran vía de comunicación. En el mapa que tienen ahí en su pantalla hay una línea roja que atraviesa de oriente a poniente. Esa línea roja es para señalar la famosa Vía Ignacia. Los romanos se preocuparon por hacer buenas carreteras, buenas vías de comunicación. Y esta era una de ellas, la Vía Ignacia. Quizá han oído más hablar de la Vía Apia, pero la Vía Ignacia era muy importante y la Vía Ignacia corría precisamente pasando por la ciudad de Filipos y esto lo hacía una ciudad estratégica. Y una tercera razón por qué les dije que era estratégica es porque Filipos fue elevada a la categoría de colonia romana y también recibieron el honor de ser llamada una ciudad ius Italicum. Ius Italicum implicaba esto que cuando tenían cualquier necesidad de ejercer la ley, ellos se regían por el derecho romano y no por las leyes locales, sino por el derecho romano. Cada persona libre que nacía en una ciudad con estas categorías, nacía como ciudadano romano. Automáticamente adquiría la ciudadanía romana. Si ustedes recuerdan cuando Pablo y Silas fueron tomados presos en Filipos, los ciudadanos de Filipos decían, somos ciudadanos romanos. Eso lo pueden ver en en Hechos 16, los versos 20 y 21. Una cosa más que les dije en cuanto a esta ciudad de Filipos y especialmente hablando de la carta a los filipenses, es la relación que muchos han visto entre la carta a los filipenses y la carta de Filadelfia. En el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3, el Señor Jesús escribió 7 cartas a 7 iglesias. Y una de esas cartas era la carta a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia. Y Pablo escribió a 7 iglesias. Pablo escribió 14 cartas, pero algunas de estas cartas fueron escritas a 7 iglesias específicamente. Y la iglesia de Filipos recibe una carta. Y esta carta que se envía a Filipos con la carta que se envía a Filadelfia tienen una relación muy especial porque nos pintan el cuadro histórico de la edad de oro de las misiones modernas que corrió del 1750 al 1900. Ahora, continuando con, lo que vimos ya de esta primera parte de Filipenses, les hice el énfasis en el verbo sentir, froneo, del griego froneo, sentir. Ahí en Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y de esta manera les dije que en el capítulo 1 podemos enfocarlo como un mismo sentir. El capítulo 2 de Filipenses podemos enfocarlo como una misma sumisión. Y el capítulo 3 como una misma salvación. Y el capítulo 4 como una misma seguridad. Una misma seguridad. Ahora, estamos hablando de un mismo sentir.
No se trata de que ustedes y un servidor nos pongamos de acuerdo en un mismo sentir, no, sino en el sentir de Jesucristo. En el sentir de Jesucristo, un mismo sentir con Jesucristo, una misma sumisión como la tuvo el Señor Jesucristo, una misma salvación como la da el Señor Jesucristo y una misma seguridad como se puede tener en la persona de Cristo. Y al considerar la ocasión pasada, el capítulo 1, les dije que para unirnos con el Señor, con Pablo y con los filipenses en un mismo sentir, teníamos que enfocar 3 conceptos. Y en Filipenses capítulo 1 vimos la comunión en el Evangelio, vimos el progreso del Evangelio y vimos la fe del Evangelio. Perdón, esto fue lo que vimos la ocasión anterior. Ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? En el capítulo 1, de un mismo sentir, ya hablamos. Pero en el capítulo 2, una misma sumisión. Este capítulo 2 depende del capítulo 1. Las decisiones que tomamos de ser de un mismo sentir en el capítulo 1, entonces van a afectar nuestra manera de someternos al Señor Jesús. Ahora, el asunto de la sumisión es muy importante en la Biblia, pero a veces no es tan fácil de entenderlo. ¿Cómo me tengo que someter? Por ejemplo, las señoras, ¿cómo me tengo que someter a mi marido? Si es un energúmeno, es un abusador y todo eso. Y lo mismo pensamos en el trabajo. ¿Cómo me voy a someter a mi supervisor, a mi jefe, a mi gerente si abusan de su puesto? Bueno, para entender un poquito el concepto de la sumisión, vamos a ver aquí algunos ejemplos en este capítulo 2. 4 ejemplos específicos. Y número 1, vamos a hablar del ejemplo de Cristo. Número 2, vamos a hablar del ejemplo de Pablo. Número 3, vamos a hablar del ejemplo de Timoteo. Y número 4, vamos a hablar del ejemplo de Epafrodito. Y ahora, aquí comenzamos. Esos 17 minutos que han pasado, no los cuenten, porque tuvo que ver con anuncios y todo lo demás. Pero veamos, en todo caso, la contextualización de esto que estamos diciendo. Versículo 1, Filipenses capítulo 2. Versículo 1. Por tanto. Esta locución adverbial hace alusión a lo que ya se dijo en el capítulo 1, acerca de ser de un mismo sentir. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, es como estar escuchando a Pablo hablar con los filipenses, donde les dice, ¿quieren ustedes, los filipenses, completar mi gozo? Necesitan ser de un mismo sentir. Necesitan tener el mismo amor. Necesitan estar unidos, sintiendo una misma cosa, teniendo una misma meta. Así es como se puede completar mi gozo. Los versículos 3 y 4 comienzan a enfocar el asunto de la sumisión. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Comienza a enfocarse el asunto de la sumisión. Fuimos creados y salvados para servir a los demás. Y para servir a los demás, tenemos que someternos, como lo hizo el Señor Jesús. De manera que consideremos el primero y más grande ejemplo de sumisión, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, la sumisión del Señor Jesús tuvo un propósito específico. Y de ahí es de donde debemos aprender el ejemplo. Nos sometemos no solo buscando el bienestar de los demás, nos sometemos para buscar este propósito que se ve en el versículo 10 y 11. Filipenses 2, versos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la razón, ese es el propósito de la sumisión. Nos sometemos a otros para que la sumisión bíblica traiga adoración y gloria al Señor Jesús. Ese es el propósito. A esto mismo se refiere Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versos 19 al 23, cuando dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Me he sometido a todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces la sumisión bíblica, repito y subrayo bíblica, la sumisión bíblica tiene un propósito misional, el propósito de ganar a otros, el propósito de traer a otros a los pies de Cristo. Dice aquí el verso 23, esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro, hablando de la sumisión de manera general, menciona algo semejante. Cuando habla de el punto álgido, muchas veces, la sumisión de la mujer hacia el hombre. Miren lo que dice, simplemente en los primeros 2 versículos del capítulo 3. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sométete a tu marido, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Cuál es el propósito de la sumisión bíblica? Traer honra y gloria al Señor Jesús. Traer honra y gloria para Dios. Tiene un propósito misional. Tiene un propósito evangelístico. Ahora, ¿cuánto cuesta la sumisión? La sumisión tiene un costo. Y no me refiero solamente a los golpes y moretones de los maridos abusivos sobre las mujeres. No me refiero a aquellos, pues, ¿qué diríamos? Custodios en las penitenciarías del Estado, abusando de su autoridad y de su posición sobre los presos, que quieren someterlos a la fuerza. Hay un costo que el mismo Señor Jesús tuvo que pagar. Miren lo que dice, comenzando aquí en el versículo 5 otra vez, regresando a Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz en su caso. ¿Cuánto cuesta la sumisión?
cuánto le costó al Señor Jesús. Todo lo que Él hizo, obviamente, lo hizo en obediencia al plan de Dios. En obediencia al plan de Dios. El Señor se sometió para hacerse hombre. O sea, al estar en la eternidad con el Padre, Él era Jesús, Él era Dios, Él era el Cristo, pero no tenía un cuerpo humano como el nuestro. Entonces, en obediencia, en sumisión al plan de Dios, se hizo hombre. Vino y nació de una mujer virgen y así tomó forma humana, lo que los teólogos llaman encarnación, haciéndose hombre. ¿Y por qué? Porque necesitaba un cuerpo físico, un cuerpo humano que pudiera morir en la cruz. Por eso dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué se sometió? Dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, permítanme un momento si ahí lo tienen, capítulo 8, verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Hablando de su humanidad, todo lo que hizo Jesús, lo hizo en sumisión al Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En su forma humana, en su caminar por esta tierra, Jesús siempre caminó en sumisión al Padre, haciendo siempre lo que al Padre le agrada. Hablándole estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. O sea, el propósito de la sumisión bíblica, ¿cuál es? Que la gente crea en Jesús, que la gente honre a Dios, que la gente glorifique al Padre. La sumisión bíblica vista en la vida de Jesús, en el ejemplo de Jesús, implica obediencia hasta la muerte y tiene el propósito de traer honra y gloria para nuestro Dios. Estamos hablando de 4 ejemplos de sumisión. Veamos ahora el ejemplo de Pablo, aquí en este mismo capítulo 2 de Filipenses. Notemos de inmediato la actitud de sumisión de Pablo. Dice en capítulo 2, versos 17 y 18. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aunque sea derramado en libación. Esto implica la sumisión de Pablo. La práctica de la libación, la práctica era derramar vino sobre un sacrificio, lo cual al evaporarse simbolizaba la elevación de la ofrenda al cielo. Pablo veía a los filipenses como sacerdotes que ofrecían su servicio fiel a Dios. Dice allí el servicio de vuestra fe. Y entonces Pablo estaba dispuesto, a participar en ese servicio, en ese sacrificio de estos sacerdotes filipenses, ofreciéndose como una ofrenda de libación. Ahora, ¿cuál es el resultado? Ahí en el verso 18, también el 17. Me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. El resultado es el gozo. Ese debe ser el resultado de la sumisión. Si la sumisión bíblica está causando amargura, tristeza, dolor, entonces no es una sumisión bíblica. El Señor Jesús dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pablo aquí termina diciendo, gócense conmigo, regocíjense conmigo. Yo me ofrezco en libación, yo ofrezco mi vida en sacrificio con el sacrificio que ustedes también están ofreciendo. Ahora, es interesante saber
que cuando Pablo hace referencia al servicio y sacrificio de la fe de los filipenses, se está refiriendo a las ofrendas misioneras. El corazón de los filipenses siempre fue un corazón misionero. Y vez tras vez, desde que la iglesia fue fundada, ellos participaron en la obra misionera de una manera comprometida. No casual. Ay, tengo una ofrenda, se la voy a enviar. Y después de 2 años, ay, otra vez. No. Fue algo que ellos hicieron comprometidamente. Aquí tenemos un pasaje, aquí mismo en Filipenses, pero vamos al capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 14. El abanico, por favor. Filipenses 4:14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Miren, antes de cambiar de diapositiva, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Solo los filipenses le enviaron ofrendas misioneras en el principio de su obra misionera, válgame la repetición. Ahora, verso 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, punto y coma. Epafrodito es uno de los ejemplos que vamos a usar aquí de la sumisión. Y dice Pablo, ustedes lo enviaron con esta ofrenda. Yo lo recibí de Epafrodito. ¿Y cómo conceptúa la ofrenda de Epafrodito? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. De manera que la sumisión bíblica, el sacrificio y servicio de tu fe está relacionado con esto. Debe traer gozo y debe traer honra y gloria al Padre. ¿Cómo se mantiene la actitud de sumisión? Bueno, regresando al capítulo 2, dice el verso 13 que Dios es el que produce el querer como el hacer. Señor, manténme constante, que yo sea un adorador constante, que yo sea un ofrendador constante, que yo esté constantemente en tu servicio. Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y dice el verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas implica obediencia. Pero el verso 15 implica el enfoque en la misión de Dios, porque habla de resplandecer como luminares en el mundo. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios puso el sol para que iluminara la tierra en el día y puso la noche para que iluminara la tierra en la noche. El Señor Jesús es un cuadro, un símbolo del sol que ilumina la tierra en el día. Pero nuestro sol de justicia no está en este momento. Dice la Escritura en Romanos que estamos viviendo un tiempo de noche. ¿Y qué ha puesto Dios para iluminar la noche? La luna. La luna. En el libro de Cantares se hace referencia a la iglesia como la luna que ilumina la noche. Entonces, Dios ha puesto luminares para iluminar la tierra, para iluminar al mundo. El Señor Jesús y su iglesia. Su iglesia. La luz que irradia la iglesia no es luz propia, es la luz que recibe del sol. De manera que
dice aquí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y estamos hablando de cómo mantener la actitud de sumisión. Dios la produce. Implica obediencia. Implica mantenernos enfocados en la misión. Pero también implica mantenernos asidos, tomados, agarrados de la palabra de vida, como lo leemos en el verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, perdón, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de Cristo. Estamos hablando de 4 ejemplos que nos van a ilustrar, nos van a ampliar el sentido, el significado de la sumisión. Hemos visto el ejemplo de Cristo, hemos visto el ejemplo de Pablo, pero también en este mismo capítulo 2 de Filipenses, tenemos el ejemplo de Timoteo. De hecho, si ustedes ven en su Biblia de papel, perdón, y la Biblia que siempre leo es la Reina Valera 60, por ninguna razón en particular, simplemente es la que yo estoy acostumbrado a leer. Pueden ustedes leer la versión que ustedes quieran. Pero en la Reina Valera 60, el título sobre el verso 19, en el capítulo 2 de Filipenses, dice Timoteo y Epafrodito, que son los 2 últimos ejemplos que nos quedan aquí. Hablemos un poquito de Timoteo. En este capítulo 2 ya vimos el ejemplo del Señor Jesús. Pero Timoteo tenía la misma actitud que el Señor Jesús. Y obviamente pues la misma actitud que Pablo. Tenía el mismo propósito, una actitud de sumisión, de obediencia. Y hablando de Timoteo, en la vida de Timoteo se puede definir como abnegación. Abnegación. La definición simple de abnegación es la renuncia voluntaria de los deseos propios, la renuncia voluntaria de los afectos o intereses personales en beneficio de otras personas. Entonces, en el ejemplo de Timoteo, comenzando aquí en el verso 19, dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí hago una pequeña pausa. Timoteo tenía un interés genuino por la gente. Tan sinceramente se interesa por vosotros. Verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No estaba enfocado en sus intereses personales. Estaba enfocado en los intereses del Señor Jesús. Verso 22. Porque ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Si recordamos, perdón, la sumisión de Timoteo hacia Pablo fue algo natural y fue algo paulatino, algo que se dio de una manera progresiva. Cuando Pablo y Bernabé hicieron su primer viaje misionero, pasaron por Derbe y Listra. Y ahí conocieron seguramente al joven Timoteo. Bueno, en ese caso, un adolescente. Pero no se menciona nada de Timoteo en el primer viaje misionero. Ahí vivía. Ahí Pablo seguramente se hospedó en su casa. Sino que fue unos 4 o 5 años después, cuando ya Timoteo había madurado un poco físicamente, en el segundo viaje misionero, cuando Pablo volvió a pasar por Derbe y por Listra, ahí fue cuando llamó a Timoteo y lo invitó a unirse a su equipo misionero. Y por eso en este verso 22, Pablo dice, ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. De manera que este ejemplo de Timoteo, en el ejemplo de Timoteo, la sumisión implica abnegación, el interés genuino por el bienestar de otros. Estamos hablando de la carta a los Filipenses. El capítulo 1 enfoca un mismo sentir.
El capítulo 2 enfoca una misma sumisión. Y para captar el sentido de una misma sumisión, estamos considerando 4 ejemplos en el capítulo 2. Número 1, el ejemplo de Cristo. Número 2, el ejemplo de Pablo. Número 3, el ejemplo de Timoteo. Y, por último, el ejemplo de Epafrodito. El ejemplo de Epafrodito. Comenzando en el verso 18. Pero todo lo he recibido, bueno, estoy leyendo 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ya leí antes este verso. Les dije que Epafrodito fue enviado por la iglesia de los filipenses para llevarle una ofrenda misionera a Pablo. ¿Quién era Epafrodito? ¿Cómo era su carácter? Epafrodito es otro ejemplo de sumisión. Sumisión a Dios y sumisión a los demás por motivos misionales. Epafrodito era un griego de Filipos, no era judío. La etimología de su nombre señala que sus padres deseaban que se dedicara al culto de Afrodita. Su nombre, Epafrodito, ep significa para, y Afrodito, ahí está implícito el nombre de la diosa Afrodita. Pero Dios tenía planes para Epafrodito. El Señor lo alcanzó con el Evangelio y ahora Epafrodito es un hombre de Dios. La iglesia lo envió para servir a Pablo y para llevarle una ofrenda misionera, lo que estamos leyendo aquí en el 4:18. Y entre las características que se señalan de su persona, esto lo vamos a ver específicamente en el verso 25. 3 de estas características nos muestran su relación con Pablo y las otras 2 nos muestran su responsabilidad con su iglesia, la iglesia de Filipos. Verso 25. Estoy en Filipenses 2. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Mi hermano. Esta distinción indica su conversión al Señor Jesucristo. Es mi hermano en Cristo. Y colaborador. Mi colaborador. Esto implica igualdad en el servicio al Señor Jesús. Igualdad, es mi colaborador, trabaja igual que yo. Y compañero de milicia. Esta distinción señala a alguien de mucha confianza. Un soldado le confía su vida a otro soldado. Un soldado sabe que su compañero le cuida la espalda. Es mi compañero de milicia. Estas 3 consideraciones, mi hermano, mi colaborador, mi compañero de milicia, era lo que Pablo pensaba en este caso de Epafrodito. Así era la confianza que Pablo tenía en Epafrodito. Pero en el mismo versículo 25 tenemos 2 características que señalan su responsabilidad para con su iglesia, la iglesia de los filipenses. Dice, vuestro mensajero. Vuestro mensajero. Y la palabra mensajero viene del griego apóstolos. No era un apóstol como los 12, no era un apóstol como Pablo, el apóstol designado por Dios, pero no eran los únicos apóstoles. Bernabé es señalado como apóstol, Silas es señalado como apóstol, hay que leerla, hay que escudriñar las escrituras, de manera que esta palabra es la que hoy usamos nosotros para hablar de los misioneros. La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. La palabra misionero viene del latín misio, que significa enviado. Uno que es enviado por su iglesia al mundo para ganar a otros para Cristo, para discipularles, para reproducir esa iglesia en otra parte del mundo, para cumplir la misión de Dios. De manera que Epafrodito era un mensajero de la iglesia, un apóstol de la iglesia, un enviado de la iglesia, un misionero, y termina diciendo, y ministrador de mis necesidades. Ministrador. O sea, Epafrodito fue enviado no solo para llevar la ofrenda, sino para servir a Pablo, para servirle en sus necesidades.
Y en ese sentido, Epafrodito tenía el carácter, tenía la aptitud para hacerlo. ¿De qué hemos hablado? ¿De qué hemos hablado en este capítulo 2? Hemos mencionado 4 ejemplos de sumisión para entender un poquito más el concepto de la sumisión, porque el capítulo lo estamos enfocando como una misma sumisión. Y lo primero que vimos fue el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. La sumisión de Cristo implica obediencia hasta la muerte. El propósito de la sumisión es llevar a los hombres a los pies de Cristo para que le honren y le glorifiquen, para que se rindan a sus pies. En segundo lugar, hablamos de el ejemplo de Pablo. Con su ejemplo aprendemos que la sumisión implica sacrificio y servicio. Sacrificio y servicio. Y solo basta leer la vida de Pablo para entender lo que implica el sacrificio y el servicio que él rendía para Dios. También hablamos del ejemplo de Timoteo. Y con Timoteo aprendimos que la sumisión implica abnegación, un interés genuino en el bienestar de los demás, no buscando lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Y por último, el ejemplo de Epafrodito. Epafrodito no era alguien brillante y dedicado como el apóstol Pablo. Epafrodito también era alguien reconocido como Timoteo. Epafrodito era, como diríamos en el lenguaje coloquial, era uno más, uno del pueblo, era raza, era como cualquiera de nosotros. De manera que él vivió para el Señor Jesús y vivió para la gente. Lo repito, vivió para Jesús, vivió para el Señor y vivió para la gente. ¿Y saben qué dijo Pablo de Epafrodito? Aquí en el versículo 28 al 30, termino leyendo, capítulo 2 de Filipenses. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor. Cuando Epafrodito enfermó, Pablo lo regresó a su casa para que fuera atendido. Lo regresó con los filipenses. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Ténganlo en estima, ténganlo en respeto, ténganlo en aprecio, ténganlo en consideración. Imítenlo, imiten la vida de Epafrodito. Y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, aquí tenemos estos 4 ejemplos. El ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito. ¿Qué falta en mi vida? ¿Qué falta en tu vida para ser de una misma sumisión como el Señor Jesús? Como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito. Recuerda que el propósito es guiar a otros a Cristo, el propósito de la sumisión, para que otros le conozcan, para que otros le adoren, para que otros le glorifiquen. Ora con tu familia y dile, Señor, enséñame la sumisión. Enséñame a someterme a ti y a someterme a los demás para gloria tuya. Que el Señor bendiga sus vidas.